Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Halil İbrahim Ceylan vuelve a emocionar al mundo del entretenimiento turco con su voz, su sensibilidad y, sobre todo, con las palabras de su nuevo poema titulado No cuento los días sin Esla. Una frase simple, pero tan profunda, que ha provocado una ola de comentarios y reacciones en las redes sociales. Desde el momento en que se publicó el audio, los fanáticos de la pareja comenzaron a compartir fragmentos del poema, destacando cada palabra que parecía escrita desde el corazón. Todo comenzó una noche silenciosa, cuando Halil decidió publicar el audio de su nueva creación en su cuenta personal. Su voz, acompañada por una suave música de piano, transmitía una nostalgia tan real que muchos afirmaron haber sentido el dolor y la ternura de cada verso. En uno de los fragmentos más comentados, se le escucha decir, Esla sz Taksengunleri Seymyorum, porque el tiempo sin ella no existe. Esa mezcla entre turco y español conquistó los corazones de miles de fans que no tardaron en convertir el hashtag #Halil en tendencia mundial. Una fuente cercana al actor reveló que Halil escribió el poema durante una etapa muy introspectiva de su vida. No quería publicar nada al principio, pero cuando terminó de grabarlo sintió que debía compartirlo con el mundo, dijo la fuente. Y vaya si lo logró. En cuestión de horas, el video superó el 1.000.000 de reproducciones, y los comentarios se llenaron de mensajes como, esto no es solo un poema, es una confesión o Halil habla con el alma. Pero lo que realmente desató la curiosidad fue la reacción de Esla Turkolu. Aunque no mencionó directamente el nombre de Halil, la actriz publicó una historia con una imagen de una rosa blanca y la frase, algunas palabras no se dicen, se sienten. Bastó esa simple acción para que las redes explotaran con teorías sobre un posible acercamiento entre ambos. Muchos interpretaron el gesto como una respuesta directa al poema, mientras que otros aseguraron que Esla sigue guardando sentimientos por su excompañero. En los foros de fans, los comentarios no tardaron en multiplicarse. Si Esla publicó esa frase justo después del poema, no es casualidad, escribió una seguidora. Otro usuario añadió, ellos siempre se comunican con silencios y detalles. Esta historia nunca terminó. Mientras tanto, algunos medios turcos ya se atreven a afirmar que ambos podrían reencontrarse pronto en un nuevo proyecto. El propio Halil fue visto recientemente saliendo de un estudio de grabación en Estambul. Cuando los periodistas le preguntaron sobre el poema y si estaba dedicado a Esla, sonrió levemente y respondió, algunas inspiraciones llegan de lugares que no se olvidan. Esa frase, pronunciada con calma y una mirada nostálgica, bastó para alimentar aún más el misterio. Poco después, al ser consultado nuevamente por otro medio, agregó, no es importante a quién va dirigido, sino lo que despierta en quien lo escucha. Con esas palabras, dejó claro que prefiere mantener viva la magia de la duda. Sin embargo, los gestos dicen más que 1.000 palabras. Pocos días después de la publicación del poema, varios fans notaron que Halil comenzó a seguir nuevamente la cuenta de Esla en redes sociales. Ese simple detalle fue suficiente para desatar un huracán de comentarios. Algunos aseguraban que se trataba de una reconciliación silenciosa, otros pensaban que era solo una muestra de respeto, pero todos coincidían en algo está cambiando entre ellos. La prensa turca no tardó en buscar declaraciones. Un periodista de una conocida revista de entretenimiento logró interceptar a Halil a la salida de un restaurante y le preguntó directamente si había retomado contacto con Esla. El actor, con una sonrisa serena, respondió, no todo lo que se ve necesita una explicación. A veces, el corazón simplemente encuentra el camino de regreso. Estas palabras se volvieron virales en cuestión de minutos, generando millones de reproducciones y comentarios en plataformas digitales. Por su parte, Esla fue vista llegando a un evento en Ankara, donde fue abordada por los medios. Ante la inevitable pregunta sobre el poema, la actriz se limitó a decir, Halil siempre ha tenido una forma muy especial de expresarse. Si el poema viene de su corazón, solo puedo sentir respeto. Esa respuesta, tan diplomática como emotiva, fue interpretada por los seguidores como una confirmación implícita de que entre ambos sigue existiendo una conexión invisible. Los fans, que no olvidan la química que ambos mostraron en pantalla, comenzaron a compartir antiguos clips de sus escenas juntos, acompañados de frases del poema y de la canción que Halil usó como fondo en su grabación. En pocas horas, TikTok, Twitter y YouTube se llenaron de videos, edits y mensajes de apoyo.
Una de las frases más compartidas fue, no cuento los días sin Esla, porque el tiempo sin ella no existe. La comunidad de fans incluso lanzó una campaña bajo el lema almohadilla Reencuentro al Isla, que alcanzó millones de menciones en menos de 24 horas. Fuentes cercanas a ambos actores aseguran que los productores de una reconocida plataforma digital se interesaron inmediatamente en reunirlos para una nueva serie. Saben que la combinación de Alil y Esla es un éxito garantizado. El público los ama y está ansioso por verlos nuevamente juntos, afirmó un ejecutivo que prefirió mantener el anonimato. De hecho, según informaciones filtradas, ya habría un guión en desarrollo con una historia de amor madura y llena de reencuentros. Mientras tanto, en una entrevista radiofónica, Alil dejó escapar una frase que encendió nuevamente las redes: a veces, un poema no busca una respuesta, sino un eco. Los fans interpretaron esas palabras como un mensaje directo para Esla, un eco que ella ya habría respondido con su publicación de La Rosa Blanca. Esa misma noche, los medios turcos captaron un detalle que pasó inadvertido para muchos. Alil fue visto usando una pulsera de hilo rojo, similar a una que Esla había mostrado en una entrevista meses atrás. Para los seguidores más atentos, este gesto simbolizaba un vínculo espiritual entre ambos. Ellos no necesitan palabras. Se entienden en los silencios, escribió una fan en Twitter, generando miles de retweets. En las horas siguientes, el nombre de Halil İbrahim Ceylan ocupó los primeros lugares de tendencia, mientras que los medios internacionales comenzaban a hablar del poema que paralizó Turquía. Programas de televisión, portales de noticias y revistas digitales analizaban cada verso, cada gesto y cada silencio, buscando pistas sobre lo que realmente está ocurriendo entre ambos. En un mensaje reciente, Halil publicó una imagen en blanco y negro con la frase, lo que nace del alma, no necesita explicación. Esla, apenas unos minutos después, compartió una fotografía mirando al mar con el texto, algunas melodías no terminan, solo cambian de ritmo. Las publicaciones, aunque sutiles, fueron interpretadas por millones como una conversación poética entre dos almas que siguen conectadas. Hoy, el público sigue esperando un reencuentro oficial, un proyecto conjunto o simplemente una confirmación de que la historia de Halil y Esla no ha llegado a su fin. Y mientras tanto, el eco de aquel poema sigue resonando en los corazones de quienes creen que, a veces, el amor verdadero no desaparece, solo se transforma. Queridos seguidores de mi canal, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que este poema fue una declaración directa de Halil hacia Esla? Déjenme sus comentarios, y no olviden suscribirse para seguir descubriendo los secretos del mundo de nuestras estrellas favoritas. Hasta el próximo video. Sin duda, este nuevo poema ha abierto un capítulo lleno de emociones, recuerdos y esperanzas para todos los que han seguido la historia de Halil y Esla. Y como siempre, queridos seguidores, estaremos aquí para contarles cada detalle de lo que ocurra entre ellos. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su comentario sobre este emocionante poema y compartir el video si creen, como muchos, que el amor entre Halil y Esla aún no ha dicho su última palabra.